Advertencia. El contenido que presenta este capítulo es solo para adultos y puede ser ofensivo para algunas personas. Recomendamos discreción. Las posturas mostradas por los participantes no pretenden cambiar ideologías, confrontar grupos sociales ni ofender a los mismos. El único fin que pretendemos es mostrar una charla entre amigos para entretener y hacer reír. De parte de la producción de Cerveza para la Cabeza, esperamos sea de su agrado. Güey, pero no llevamos ni siquiera la mitad del tema, igual que la otra vez, güey. Ok, déjame primero al baño porque no puedo pensar. Es chino. Sí. Cochino. Mames, este cabrón se desapareció, güey. A la verga. Grabando. ¿Y qué tiene? Ok. 1, 2, 3. Bienvenidos a Cerveza para la Cabeza, un podcast donde aprenderemos, nos divertiremos y disfrutaremos lo que más nos gusta: La cerveza. Acompaña con Terry Tostado y un servidor Luis Lozano a degustar esta bebida creada por los dioses. Destape su cerveza y brindemos. Salud. Ay, güey, ya llevamos bastante ratito, ya esa es la segunda parte. Ya la segunda parte de este episodio de las religiones, Ya lo veo política borroso, y ya no sé qué más. Religiones, nada más religión. No, Religión para la cabeza. Religión para la cabeza, religión con cerveza. Parte Religión dos. con cerveza para la cabeza. Ay, güey. Qué inspirado. y Suena todo, a la pero- religión del siglo XXI. Pues no les vamos a presentar ninguna cerveza porque ya se las presentamos en el podcast anterior. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Estamos Escúchenlo, está bastante interesante. Parte número 1. Es la primera vez que tenemos parte número 2. Ok, no, bien, a la madre. Primera vez que tenemos doble invitado. El mismo invitado. O sea, doble dos veces. ¿Dos veces tú? Y primera vez que tenemos segunda parte. Segunda parte. Qué honor. Ojalá y les traiga dinero a su casa. Por favor. Por favor. Moneticen. No, ya estamos monetizando, Ya, estamos ya, monetizando ya. Muy bien, pues empezamos. Yo quiero poner un bombazo que A va a ver. romper las estructuras de la dicotomía, que ese es como lo que vengo a romper en en el capítulo pasado y en este. La Genial. dicotomía de bueno, malo, PRI, PAN, izquierda, derecha, esos dogmas, yo vengo a romper dogmas, a eso me dedico. No sé qué. Eso sí. A ser un libre pensador y a liberar personas. Hay un papa en el año 1000. Sí, porque le está tirando a la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica también tiene muchísimo que ver en lo que somos como mestizos. Y yo le aplaudo a ese papa. Es un papa que lo catalogan como el papa necromante. La necromancia significa lo que le pasaba a Edgar en el brazo, Como decíamos una vez pasada. que tiene que ver con la putrefacción, ¿no? Con los muertos. ¿Le gustaban los muertos? No. No es tan moderno, no es tan moderno que le gustan los niños o los muertos, no. Es más interesante que eso. Ese papa es de barrio francés, de la época oscura, Ok. de campesinos franceses. Y en el barrio de ese papa, en el pueblo, de Silvestre II, todavía más específico, para que vean, de ese sí me acuerdo, porque me gustó su historia. Había un monje druida. Los druidas tienen que ver con la cosmovisión y la teología céltica, o vikinga, celtas, que tienen que ver con las runas. Tenemos más, nos revivían el concepto colectivo de qué son los druidas con la serie de vikingos. Ok. Pues que la Hola, bandita- Gerta, te amo, la Gerta. La guerra. Que no era como los oráculos, que el de vikingos, que ahí aparece como todo podrido el vato, sino que los druidas tienen que ver más con la magia y la alquimia, con la naturaleza, pero también de las runas. Y particularmente en el caso de Silvestre II, mucha cerveza, Para la cabeza. para la cabeza. Vean que ayuda. Y igual que el Estado, pueden ustedes elegir ser parte del Estado y cambiar el status quo, o, como la cerveza, dormirse, ¿no? Con el Estado, ¿no? Es una elección. Sí, eso decía, acaba bien sin pecado. Exactamente. Porque el que bebe
duerme temprano. No se pone borracho, bebe temprano. El que se duerme temprano no peca. El que no peca va al cielo. Entonces, Bebamos para ir al cielo. va a ir al cielo. El cielo es toda una construcción bien fuerte para dominar la bandita, pero Duro. duro y a la cabeza. Y Silvestre chiquito, todos le decían que ahí vivía el diablo, ¿no? Porque pues, ya está el Vaticano con todo. Bueno, que no está el Vaticano ahí, pero está la Iglesia Católica con todo. Y él a los 8 años dijo, no, yo quiero saber qué pedo. Y eso es lo que los invito a todos. Yo quiero saber qué pedo. Por mí. Pregúntense. ¿No? ¿Por qué? Duden, ¿no? Como el charal. Yo no quiero ser diseñador gráfico, ¿no? Quiero ser cervecero. No sé hacer cerveza, pero quiero ser cervecero. Y aprendió, y qué belleza de cerveza se avienta. Y Silvestre igual. No me van a decir quién vive ahí, yo voy a ver quién vive ahí. Y fue con el monje druida. Y el druida le enseñó a hacer magia. Ok. No se lo comió, no lo violó. No sabemos. Silvestre sí lo narra, ¿no? Porque sí tiene memorias de Silvestre. O quiso omitir partes, ¿no? Pero el punto es que aprendió. O sea, y no pasó nada. O sea, siguió vivo, no se lo devoró, ¿no? No se volvió satánico, ni mucho menos. Y le empezó el gustito por la magia. Por lo otro, ¿no? Que la Iglesia Católica había separado como lo negativo. Lo espiritual, los rituales, que es lo que hablabas un poquito. Ujú. Ok. Entonces, Silvestre empezó a investigar más por su cuenta y se involucró también en la Iglesia Católica porque estaba en la Iglesia Católica y yo particularmente, antes que digan los que nos están escuchando, este es un hereje, ateo y tal. Pues sí. Podría ser hereje, pero no ateo. A mí un jesuita fue el que me involucró en lo social, el gusto por ayudar a los demás y lo comparto y me gusta. Y yo a Jesús lo admiro y se me hace una persona que ayuda muchísimo a la humanidad. Y Que tiene mucho que enseñar. mucho que enseñar, sí, y mucho que reflexionar de lo que él hizo. Claro. Y se me hace una persona muy virtuosa, o sea, y un profeta buenísimo. Y creo que es una persona inmortal porque ha trascendido a los siglos. Y vale la pena siempre leerlo y reflexionar lo que dijo y lo que hizo, ¿no? Y siempre poner en cuenta lo que hizo Jesús y lo que hace la Iglesia Católica es muy válido, o sea, porque Jesús es un librepensador, ¿no? Sentaba, igual que Diógenes, o sea, sentaba a vagabundos, prostitutas, juntos. Y conversaba con ellos Y conversaba con ellos y los valoraba igual, ¿no? Sin que el Estado... Pues es una gran lección, ¿eh? Gran lección para eso. Sin No que el juzgan. Estado, exactamente, ¿no? Sin que el Estado le dijera que son los que huelen a feo, no tienen nada que aportar, no. Jesús Los valoraba leprosos. a todos igual. Leprosos y Igual. todo. Ajá, sí, lo catalogaban como una persona que decían, ¿sabes qué? Pues tú eres así como que un... Rompió todo. Ajá, tú eres un... No, ¿cómo le llaman? ¿Qué ves? Otra vez ya me... Sería un hereje. No, un hereje. Era un revolucionario. Revoltoso, un revolucionario. Sí, sí. el primer maestro. Mucha gente lo conoce como el primer maestro. Que ha habido un montón antes de... Sí, claro, pero mucha gente lo conoce así, ¿no? Pero volvamos a Silvestre. Y Silvestre empezó a tener también sus desarrollos dentro de la Iglesia Católica. Y le fue muy bien porque era virtuoso, le gustaba aprender. Eso es algo que todos necesitamos contagiarnos. De lo que nos gusta, ya que encontraron lo que nos gusta, hay que aprender todo, ¿no? El hambre de Exacto. conocimiento. El hambre de conocimiento y hasta donde nos dé la capacidad mental y hasta donde nos dé el cuerpo, el alma y el espíritu y seguir adelante. Y Silvestre en algún momento ahí sí se pasó de verga. Así tal cual. Ya era él casi como de las fuerzas básicas, hablando futbolísticamente, pero en tercera división de la Iglesia Católica. O sea, ya casi estaba para ser obispo, pero no él lo era. Se enteró de que había una persona con un libro mágico. Porque en esa época se daba mucho pues, los libros mágicos, ¿no? El oscurantismo también es una época de mucha brillantez espiritual, perdón. Entonces Silvestre deja un poquito sus votos y se hace novia de la persona, del papá tenía el libro y se hace novia de la hija. Pues era re astuto.
Entonces se queda una noche a dormir, ya que había cosechado ahí su plan muchos años, siendo novio de ella, ya que se había ganado la confianza del suegro. Se quedó a dormir en la casa y cuando el suegro se durmió, le robó el libro y volvió a la iglesia. Ya teniendo el libro. Ok. Y que no, se quedó con la hija, pero no, que el libro. No, porque su plan era el libro, no la hija. Era ese. Exactamente. Ya teniendo el libro, dicen, ¿no? Que hizo un pacto con el diablo y que él se iba a morir cuando tocara Jerusalén. Ese fue el pacto que hizo con el diablo. Entonces dijo Silvestre, jalo, perro. Hizo el plan, ¿no? Con el diablo. Y firmaron, estuvo el abogado, los testigos. El abogado del diablo, ahora sí. Trajeron al de calidad y dijo, no, así es válido y todo. La firma. El notario. El perito. El perito. Se hizo el peritaje, lo avalaron, lo mandaron a Estados Unidos. Lo aprobaron, no estaban ahí todos Estados Unidos, pero lo aprobaron y le dieron luz verde, ¿no? Es válido, es legal. Entonces el güey aprendió un chingo, ¿no? Igual que Salomón. Salomón también se supone que controlaba a los demonios. De segunda gama. Ah, el anillo de Salmolón. Ajá. De Salmolón. Salmón. Salomón. El salmo. Y que a toda la bandita que nos escucha, dice, ay, los demonios. Los demonios casi dentro de todas las culturas son seres de conocimientos. Casi por eso la alquimia es como la madre o el padre o como le quieran ver de la ciencia moderna. Porque los alquimistas empezaron a ser como un puente entre lo que era teología y lo que empezó a ser como ciencia o presciencia, ¿no? O sea, la cerveza tiene que ver con esos métodos alquímicos. Porque te cambiaban tu estado de conciencia. Ajá. Y porque también los procesos químicos empiezan a hacer la química. La purificación, como el tequila. El cambio de estado de la materia. El cambio de estado de la materia. Esos procesos se los inventan los alquimistas. Pero volviendo a Silvestre otra vez. Silvestre le empieza a ir poca madre. Como que el güey sí aprendió cosas bien interesantes. Y hubo un rey que dijo, este vato es una pistola. Yo lo quiero que le enseñe a mi hijo. Por ser virtuoso, no por ser dentro de sus prejuicios satánicos o ser católico ni madres. Porque era piolas. Porque la rifaba, en lo que hacía la rifaba. Era Larry. No sé qué haces, pero te rifas, carnal. Enséñale a mi hijo, ¿no? Y entonces el rey... Era Larry. Pues era listo. Sí, exactamente, Sí, era listo. Entonces le empezó a enseñar al hijo y todo bien. Y el rey trató de que Silvestre llegara más lejos. Que llegara para cambiar las conciencias. O sea, el rey y Silvestre lo hacían por buenos fines. Sí. Pero ahí sí se les metió la idea. Entonces algunos candidatos obispos se murieron. Casualmente. Se cayeron en espadas, amanecieron envenenados, cosas que pasaban mucho en la época medieval. Y llegó a ser obispo. Y todavía más lejos llegó a ser papa. Llegó a ser papa ese vato. Y toda la religión, todos los católicos sabían pues que este güey como que había llegado como con trampas, ¿no? Como que llegó muy rápido, ¿no? Ajá. Porque normalmente eran gente de abolengo del status quo, capitalista, que tenía mucha plata, que había nacido en familias reales. Y este güey pues venía de gente pobre de Francia. Como que revisándole hay cosas como que se murieron muchas personas que no... Pues que iban antes. Uh-huh. Y Silvestre, ahí es lo que quiero poner al punto de la mesa. Es que Silvestre hizo que el mundo occidental adoptara el alfabeto numérico indio-árabe, que es el 0, 9 hasta el 10. Porque antes el romano no existía el concepto del 0. Y para representar números grandes, el alfabeto romano es una porquería comparado con el indoárabe. O hasta con el... ¿cómo se llama? El maya, ¿no? Sí. El maya sí consideramos el cero. El maya sí consideramos el cero. Pero igual no es tan eficiente como lo es el normal. Ajá. El normal de ahorita. El indoárabe es el más eficiente. Pero mucha gente está considerando que los mayas inventaron el cero. Aquí no lo enseñan.
Pues en América sí lo inventaron, ¿no? Y no les vamos a quitar el crédito, ¿no? Sí, Ok, sí lo ok. inventaron. Pero el indoárabe es el más eficiente que el que la humanidad ha creado. Y de hecho, la concepción de cómo inventaron ese alfabeto indoárabe, se lo dejo a todos para que lo investiguen. Porque no tiene que ver con raíces de algún científico brillante, sino que tiene una historia teológica, ¿no? Bien curiosa y que tiene que ver con el ocultismo, el sufismo islámico. 2 ángeles caídos que empezaron a decir secretos y misterios que no comprendía la humanidad, como avances, otra vez como demonios de conocimiento, pero que les decían, no, o sea, si te digo los números, pero... O sea, Te va a costar. Siempre los demonios tienen como ese, pero te va a costar. Y curiosamente, Silvestre se muere cuando lo invitan a dar una ceremonia, una misa, en algún lado de Italia o bueno, de Europa, donde la iglesia se llamaba Tierra Santa, Jerusalén. Da la misa y pum, se petatea. O sea, que ahí rompe como, Ahí caíste, caíste. que o sea, el diablo le hizo como, caíste. Pero, por ese papa, necromante, como le llaman a la iglesia católica, fue que el mundo occidental adoptó el alfabeto numérico indoárabe. Bien interesante ese. Bien interesante. Bien interesante. Bien interesante. No, bien interesante. Ya ¿no? llevamos Sí. 4 horas, ya párale. No. Pero, wow. Uf. Es que nos dejaste sin palabras. Es que decís demasiada información y wow. Una historia. Que tenemos que investigar. Claro. Sí, Tenemos sí. que leer y tenemos que también investigar si realmente... ¿Qué tal si nos estás mintiendo? Exactamente, y eso es lo más valioso, ¿no? Que sería este güey, qué La duda, pedo, ¿no? ¿Quién es él? ¿Por qué está Por- diciendo esto? ¿Por Y- qué Chomel? ¿Por qué Televisa dice eso, no? Y eso es Ajá. como dudar de todos, Ajá, pregúntense. Sí. construir sus Exactamente. propias creencias. Ajá, su propia ideología. Sí. Wow. Ser seres libres, ser jazzistas. Seamos todos jazzistas. Bien. Y pues ahora sí, ya, hablando de las religiones, tenemos Pam, 4 religiones de las más famosillas, de las más de controversia que traemos. Que sea la primera religión católica, que ya les había dicho en el podcast anterior, es una fundada en el siglo I. Ellos afirman que fue el siglo I, fue de las primeras iglesias fundadas por Cristo. Esto encomendada por el apóstol Pedro, el que fue el primer Ujú. Pedro, en ti edificaré Peter, para los compas, mi Peter. templo. ¿no? Peter. Que, bueno, fue uno de los primeros de los obispos de Roma fue el primer, papa. Que lo consideran como la iglesia católica como primer El papa. primer papa. Ujú. Y que en términos estrictos, pues nada de eso es falso, ¿no? Pues es la primera iglesia de Cristo. Sí, está bien. O sea, no es mentira, ¿no? Pues no Cierto. sabemos, ¿no? Pues, Pues pudo sí. haber más fracciones del... pues de hecho, de las fracciones del catolicismo pues, son los Rosacruces, Ujú. que dijeron, pues Constantino hizo su desmadre, pues nosotros tenemos los evangelios apócrifos que considera la Iglesia Católica como apócrifos, Ujú. como válidos, porque pues sí hay ahí como una reducción de lo que consideran válido y no. Ujú. ¿Quién lo definió? Constantino. Ujú. Ujú. Y pues fíjense, ellos están en todo el mundo, pero excepto en China y en Rusia. ¿Por qué crees? Bueno, tú sí sabes, tú debes de saber por qué está. ¿Por qué no en Rusia ni en China? Tengo que responder. Sí. Ajá. ¿Es una pregunta? Pues China y Rusia tienen, o sea, modernamente tienen una particularidad que son comunistas, Son ¿no? comunistas, correcto. Pero China tiene que ver con el confucianismo y que ha sido una sociedad que se ha mantenido, y ahí ojo Occidente, que se ha mantenido casi Intacta. intacta milenariamente dentro de sus tradiciones. Y son de las más longevas, yo pienso, Exactamente. ¿no? O sea, que no tenía ninguna influencia, bueno, no tiene ninguna, ¿cómo se puede decir?
como una afectación de otros países o de otro lado, ¿no? Sí, nunca ha sido exterminada ni doblegada. Ándale, doblegada. Doblegada sería la mejor palabra. Porque ha tenido conflictos con Mongolia, con Inglaterra, con Estados Unidos modernamente. Pero nadie ha podido doblegar a China. Y va hacia la punta. Y para la gente que no sabe, Confucio no es el que inventó la confusión. Ese no. Como decía. Es que no vieron ese video donde. ¿Y quién es Confucio? De una candidata a Miss Universo, ¿no? Fue el que inventó la confusión. Pues no es ese, no. Se confundió. Se confundió. Y los rusos son ortodoxos. Generaron como su propia ideología. Su propia versión del catolicismo. Ajá, o sea, sí tienen ciertos rasgos, pero no son tan afanes o tan afines a la religión católica. Y la particularidad de esas dos naciones, una es que son inmensas y que dentro de su... Inmensas impenetrables, porque también no pueden entrar tan fácil. ¿No? El general Invierno fue el que detuvo a Francia de que los invadiera y a Alemania. Y a Alemania, ¿no? Pero pues es más cercana a Rusia Occidente, ¿no? Tiene más cercanías. Pero pues también los rusos hay mongoles y hay musulmanes. O sea, es un su país ideología inmenso, ¿no? También es muy extensa. Sí. Entonces es muy difícil de conquistar también, ¿no? Que llegan a México y dicen, pues cabrones. Igual que China, pues es un continente entero, China. Y también hay... Sí, China es un continente entero, igual que Rusia. Exactamente. Entonces está cabrón. Entonces es cierto, por el comunismo es muy difícil que también entren así como que, sí, vamos a doblegarnos por ustedes. Pues claro que no. O sea, somos comunistas y yo pienso y yo hago lo que yo dicto, ¿no? Por eso también fue una de las principales. Que el comunismo, perdón que te interrumpa, Luis, no pudo romper la espiritualidad, ¿no? ¿No? Y fue el fracaso del comunismo. Que sigue vigente. Del comunismo... Bueno, ya en Rusia, ¿no? Pero... Mejor dicho, porque el chino fue más laxo. Entendió, ¿no? Fue más reflexivo de saber que... Pero aún existe. Sí, pero es un... De hecho se le llama a China como capitalismo de Estado. República, la República de China, pero pues... Y se inspiraron de hecho en el PRI para formar el Partido Único Chino. ¿En serio? Sí. ¿En serio? No, ahí te encuentro los datos del PRI. Es que México tiene para darle al mundo, pero... Bastante. Hasta se copiaron eso estos Chingo, ¿cómo le hicieron para más de 70 años regir a su gente? Los copiamos. Pero pues les funciona mejor. O sea, claro, o sea, su aplicación es mucho mejor, ¿no? La ejecución es mucho los chinos lo perfeccionaron, ¿no? Hombre. Claro. Pues exactamente es lo que hacen los chinos, ¿no? O sea, compran algo, ven cómo funciona y lo mejoran. Sí, que exactamente. Como ingenieros le llaman a ustedes como ingeniería inversa, ¿no? Claro. Es como, sí. Se supone que nació la fibra óptica y la fibra de carbono, ¿no? Que se supone que robaron de los alienígenas, teorías de conspiración.com. Pues, Pero y que salió la ingeniería inversa y vieron como, puede funcionar. Podemos hacer una versión parecida. Pues estaba escuchando que con un taxista de un Uber, me decía, es que en China, que estuvo platicando con un señor que vino de BMW, sí, que dijo, es que en China no es rentable vender un BMW porque ellos ya lo replicaron. Es mucho más barato. Es el mismo carro, más barato. Pues exactamente otro, ¿no? es lo que otro hacen. Número, otra serie o otro... Y con un nombre chino. Ajá. O sea, exactamente eso es lo que hacen. O sea, compran un producto, ven cómo... O sea, compran uno. El primer producto. O sea, compran el primer producto del prototipo, ¿no? Y lo estudian hasta el fondo, hasta tornillo por tornillo, y lo recrean. Entonces son... Y le aumentan a lo mejor algo más. Si el BMW M3 2001 no traía pantalla touch, este ya trae pantalla touch. Y más barato. Y más barato, ¿no? Y de hecho, ahorita lo que hablas, Luis, y tú, el competidor chino de Tesla, visualmente me gusta más el chino que el Tesla.
El Tesla es más marca, es como la Tesla, ¿no? Tesla es como Apple, ¿no? Es como exactamente. Ya se volvió como no, te da un estatus, nada más. Status, o sea, más que una función te da un estatus, ¿no? No, y función también, o sea, sí es bueno. Sí, es bueno, o sea, obviamente. Sí, no podemos compartir, no, está chafa, pero es que... No, pero a lo que refiero es que, o sea, un coche por un decir algo, de 20,000 pesos te va a hacer exactamente lo mismo, no tanto en tecnología, que un Tesla. O sea, te va a llevar de un punto A un punto B. A lo mejor con menos tecnología, con menos lujo, lo que tú quieras, pero el Tesla es... O sea, güey, yo tengo un Tesla, güey. Pero puedes ver Netflix ahí, güey. Obviamente sí. No. Y te puedes dormir manejando. Pues si yo me llevo una tablet, yo como ingeniero te puedo decir, si yo me llevo una tablet que está conectada a la red 4G, puedo ponerle... Porque yo lo hice en un Centra, puse una tablet exactamente a Android y yo veía videos y veía Netflix y veía YouTube ahí y me costó 500 pesos la tablet. Ok, y hablando de dinero, la iglesia católica es una de las más ricas del mundo. No creo. Tiene su propio banco. Fíjense, en 2014 el Banco del Vaticano administra 64,000 millones de dólares de activos de clientes, que tiene más o menos como 17,400 clientes. ¿De activos? De activos. El banco posee 764 millones de dólares de capital. El banco mantiene reservas de oro de 20 millones de dólares. Controla aproximadamente 60.350 toneladas de oro. Esto equivale al 30.2% de todo el oro extraído en el mundo. El 30%. El 30%. Entonces, en un total, tiene 1.245 mil millones de dólares. Ok. Yo abonando a eso, el cuarto estado más fuerte del mundo en geopolítica es el Estado Vaticano. O sea, tiene su propio estado. Y no tiene armas nucleares como Corea del Norte o Francia o Inglaterra. Pues es país, ¿no? Ya, Vaticano es país. Que es Italia, ¿no? Recopilando lo que dicen ustedes, la incertidumbre que les genera. Ajá. Cuando estaban haciendo el fascismo italiano, el fascio, con Benito Mussolini en la Segunda Guerra Mundial, hicieron tratos con él para apoyar su campaña política y de ahí nació el Vaticano como Estado independiente. Y no hay que olvidar quién fue Benito Mussolini ni qué hizo todo el rol en la Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Consideran los analistas de geopolítica internacional como el cuarto estado más fuerte del mundo. Y es por los secretos, no por la plata, sino por los secretos que toda la información que tienen. Y pues controlan una quinta parte de los inmuebles de Italia. Okay. O sea, están estas películas que son obviamente una novela, pero yo lo veo muy real a lo que puede ser lo que es el Vaticano, que es La Rosa de Guadalupe, Ángeles y Demonios, El Código Da Vinci, y hay una tercera película que no recuerdo cuál es, pero es de todos los secretos que tienen, ¿no? Es una novela, es una novela. Estaba escuchando de que no te puedes basar en ninguna película para aprender. Claro. Porque todas las películas son para entretener. Sí. O sea, sí toman, inspirada o la toman, pero realmente... Pero la inspiración de dónde viene. Sí, o sea, son más real, pero son forma real, pero... O la toman de algo real... Pero no puedes aprender de ellos porque siempre te van a buscar entretener y sibre va a haber algo... Es una novela, sí, claro. Sí, simplemente bien, claro. El conocimiento es poder. Y la Biblioteca del Vaticano, que no está abierta al público, que son kilómetros, subterránea. El Vaticano tiene sede casi en todo el mundo. Y la secrecía de la expiación de los pecados o los confesionarios no son tan secretos. Okay. O sea, imagínate que el Estado es que el Vaticano es un Estado, como Alemania, y que los padres de todo el mundo
son pertenecientes a ese estado. Y los padres escuchan los secretos de todas las personas del mundo, salvo China y Rusia, como mencionaba mi estimado Luis. Toda esa información de cómo, al menos en México, opera el narcotráfico, operan los políticos, la conocen a profundidad. Y los secretos que guarda el político y los secretos que guarda el narcotráfico le dan poder. De la misma forma que opera una religión más moderna que es la cienciología. Que Tom Cruise es el número 2 en la cienciología. Sí. Y opera de alguna forma similar. Los cienciólogos tienen que comentarles todos los secretos que tienen a sus sacerdotes, podríamos decirlo así. Pero a lo que yo me refiero, o sea, no tanto de que te bases en una novela a los secretos del Vaticano, pero no, a lo que me refiero es eso, o sea, que el Vaticano en las novelas representa que o sea, pasa ahí lo que es la biblioteca, que es casi inmensa. O sea, casi impenetrable para cualquier persona. Bueno, ahí sale este actor que sí llega a pasar porque no sé qué, es un científico que conoce muchos... Bla, bla, bla. Ya los que conocen esas películas ya saben. Pero eso es a lo que me refiero. O sea, el Vaticano tiene tantos secretos que es tan poderoso que... O sea, imagínate si todos esos secretos se supieran, sería un caos. Un caos para mucha gente dentro de toda la religión que hay en todo el mundo, ¿no? Ajá, pues lo mismo dicen con los ovnis, ¿no? Que las extraterrestres. Exactamente. Es eso. O sea, si la gente realmente supiera que existen extraterrestres, se acabaría ¿cómo se llama? La economía mundial, se caerían las creencias, se caerían muchas religiones no sabrían cómo explicar eso, ¿no? Porque se supone que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, ¿qué Dios los creó a ellos, no? Si hay mucho conflicto. Si fueran diferentes. Estados Unidos en algún momento histórico no pudo negar ni corroborar, porque les gusta tratar así, la existencia o no de los extraterrestres, pero hubo una división que le llamaron el Libro Azul, que de 800 y tantos casos, hubo 37 que no pudieron explicar. Hay cosas que sí no se pueden explicar de repente. Porque hubo muchos avistamientos extranormales. Ahí suena como... como de ciencia ficción, ¿no? Otro podcast. Sí, otro podcast con los misiles nucleares. Y eso fue con Unión Soviética y fue con Estados Unidos. Y los dos tienen sus archivos... ultra secretos que Trump será todo, pero liberó algunos archivos porque le gustaba el mame y darle seguimiento a muchas personas para que no jodieran. Pero hay información interesante sobre eso. Es otro tema bien interesante. Otro tema. No, pues es que este podcast, si usted está viendo este podcast, es muy interesante. Es uno para... Se proponen muchos temas interesantes, ¿no? Ahora, el siguiente capítulo va a ser extraterrestres. Y secretos del gobierno. No, pues hay cosas... Tienes que decir la palabra clave. Palabra clave. Saludos a mis compas de palabras clave. Otra vez te equivocaste. Palabras clave, nuestros amigos. Es que ya llevamos 4 horas sin parar, sí. ¿Y vas a decir? La palabra clave, dejo la carta sobre la mesa. Sí. De avistamientos o ovnis, creencias paranormales. Ahorita se va a meter el CISEN, ¿Y qué es el CISEN? ¿No saben qué es el CISEN? No. Entonces, qué buen sistema de inteligencia tenemos en México. Pero en sus universidades, en mi universidad, hay miembros del CISEN. México tiene su sistema de inteligencia y es uno muy bueno y eficiente. Tan bueno que no sabemos. Tan bueno que no sabemos y tan secreto. Así es. ¿Y por siglas o qué es el CISEN? No me acuerdo ahorita de las siglas, pero es como inteligencia dentro de las universidades. Es el sistema inteligente. No solo de las universidades, sino de sindicatos, religiones. Ok. Es el no fuimos tan buenos para que nos supiéramos de eso. Son la CIA mexicana. Perri. Esa sí no lo sabíamos, Sí, claro que la hay.
Órale. No somos tan buenos ingenieros como para... Si no nos ven en el siguiente capítulo ya saben por qué fue. Relevando. Bueno, en la siguiente, ya para irnos más rápido, porque si no ya vamos a llevar a otra tercera parte de este podcast. Sí. El Opus Dei. El Opus Dei es la élite de la religión católica. Hay muchas élites dentro de la religión católica. Pero de las principales y más conocidas. Bueno, aquí en México, o sea, en Latinoamérica, pues. Aquí en México sería el Yunque, más modernamente. Pero, bueno, sí, más modernamente sí, porque la Opus Dei es una jurisdicción también de alcance mundial que tiene permanencia de la religión católica y fue fundada en el 2 de octubre del 1928. Sí. Entonces sí, ya es un poquito más viejita. Sí, el Opus Dei sigue teniendo sus instituciones académicas en México y pues siguen teniendo una solvencia económica y una influencia dentro del poder mexicano, pues. Sí. Por José María Escriba de Valdeguer. Fue un sacerdote español pero que fue canonizado en el 2012 por Juan Pablo II. Ok. Ya es un santo. ¿Es un santo? Son los santos modernos, ¿no? O sea, ya los que canonizan y eso son santos modernos. Sí. Como el santo moderno millennial, ¿no? Centennial, que un niño que hacía programación web y lo querían canonizar porque sus huesos no se corrompieron. Pero es que la Iglesia Católica con los santos modernos sí, ahí sí ha fallado, ¿eh? Sí, ahí también sí, no estoy muy involucrado en ese... Juan Pablo II, si le investigan, pues no está tan chido, ¿eh? Sí, tiene mucho donde... Sí. No fue un papa muy bueno que digamos que todos lo vemos como aquí los mexicanos, que dicen que fue así como que el mejor papa... Pues bueno, hay cuestiones de que nos comentan y pues no es... Hay que investigar, ¿no? Hay que investigar y... Pues sí. Mercadotecnia. Sí, tal cual. Bueno, los Opus Dei también ellos reclutan gente, o sea, influyente, poderosa y sobre todo rica en todo el mundo. Sobre todo solteros y con potencial para llevar la ideología del Opus Dei. Estos son reclutados y deben entregar todas sus riquezas ni entregarlas al Opus Dei, o sea, tienen que entregar todo. Es lo que hablábamos de ser de dar todo. Sí. Y el Opus Dei es como una meritocracia porque buscan como un perfil más influyente. Sí, más influyente y más virtuoso, o sea, en el sentido intelectual, social, etcétera. Para llamar más a las masas, ¿no? No, o sea, es más hermético. El Opus Dei es hermético, okay. No tiene una intención de masas, sino que buscan algo parecido como el Yunque, como traer el reino de Dios y tratar de llevar personas virtuosas al poder dentro de su concepción de virtud. Ok. Y lo único negativo es que las personas del Opus Dei pues no se revelan todas como yo soy del Opus Dei. No, como son reclutados pues desde niños o siempre los ¿cómo se llaman? Los fomentan a tener esa ideología, entonces es muy difícil que se revele. Yo conocí a alguien de mi carrera que era el Opus Dei. ¿En serio? Y qué envidia porque tenían biblioteca del Opus Dei y tenían departamentos del Opus Dei. No, pues estaba poca madre la educación que le dieron y que le siguen dando. Pues fíjense, la Universidad Panamericana de Aguascalientes de aquí, o sea, también es totalmente Opus Dei. ¿En serio? También ellos, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, también otras universidades a nivel mundial, pero permanecen a esta misma religión y siguen reclutando gente y siguen fomentando la ideología de ellos. Pero ellos, como dice George, tratan de fomentar una ideología poderosa. O sea, tú vas a la Universidad Politécnica, la Politécnica, te ríos, somos bien poderosos. Pinches Opus, ¿no? No, la Universidad Panamericana realmente es una de las más famosas y de las más caras de aquí de Aguascalientes. O sea, cuando tú dices la Universidad Panamericana, dices, no mames, o sea, es de las más caras. De más prestigio. Que te diré, te venden mucho prestigio. Pero que te diré, o sea, primero era la Bonaterra y después se fue la Panamericana. Entonces yo pienso que la Panamericana la compraron. Yo recuerdo que fue esa conversión cuando estábamos en la universidad, fue de que, no, ya no es la Bonaterra, ya es la Panamericana. Entonces
Ya no la buena fresa, hasta le dicen, ¿no? La buena fresa, ¿no? O sea, y obviamente sí tiene que ver con gente que tiene más capacidad económica y pues tienen accesos a lo mejor, no exactamente a la misma educación, pero sí a más instrumentos para educarte más. Pero también hay una confusión que también son víctimas este tipo de sectas, ya sea los masones o el Opus Dei, y es que confunden la virtud con tener más dinero. Virtud con tener más dinero. Sí. Porque ahí tenemos nuestro recién egresado del Opus, de la Panamericana, que fue Peña Nieto. No era una persona muy virtuosa ni que... Peña Nieto no fue una persona muy virtuosa. No, y es que se confunde, ¿no? O sea, muchas veces hay como estas equivalencias capitalistas de decir que porque la Panamericana es cara, significa que la gente que estudió la Panamericana es mejor, ¿no? Son buenas, ¿no? Y lo mismo pasa con el TEC de Monterrey. No porque paguen la colegiatura significa que todos los del TEC de Monterrey o todos los de la Panamericana sean buenos, ¿no? Y eso es como una confusión que genera el capitalismo de la virtud. Esa no es equivalente. No, pero fíjate que yo he visto en este tipo de universidades y me lo han comentado últimamente, no sabía tanto de este punto, es que por ejemplo lo que es el TEC de Monterrey, a lo mejor no es tanto la educación que te dan o las herramientas que tú tienes, pero los contactos. Ah, no, claro. Contactos es otra cosa. No, pues está todo el prestigio que te venden es lo más. Está todos los hijos de la oligarquía mexicana, ¿no? Obviamente. Entonces, si te haces amigo de un hijo de, no sé, del políticos, empresarios, del hijo del mero fregón del Opus Dei, imagínate a dónde te vas a ir, ¿no? Sí, es más fácil, ¿no? Abrir las puertas. Es más fácil, sí, no. Depende de ti, o sea, ser alguien o no, pero tienes unas oportunidades y unas puertas abiertas muy grandes. Sí, y ahí es lo que trato como de enmarcar. Y es que sí, les va a ir a todos bien económicamente, ¿no? Pero no son las personas más virtuosas, todos. Claro. Porque también hay virtud entre los empresarios y los líderes políticos y religiosos. Sí. Hay virtuosos. Pero normalmente, hasta Platón lo dice, las clases sociales se van degradando. Eso es cierto, eso es totalmente cierto. Y por último, las jerarquías. O sea, están los sacerdotes. Hay uno de papas, o sea, yo pienso que el papa es el del Vaticano. Sí. Están los supernominarios o supernominarias, los nominarios auxiliares y los agregados. Ahí se conocen. Okay. Pues ya si te dicen, es un nominario, Nominario. Ya me pegó. Ok, y la tercera es los testigos de Jehová. Esta fue fundada en 1881 por Charles Taze Russell, quien presidió hasta su muerte en 1916. Fíjense, lo que más me interesó de esta iglesia o esta religión, que no reciben transfusiones de sangre. ¿Ustedes lo harían? Sí. Si tienes, bueno, yo había escuchado así, que si tienes algún tipo de operación que necesitas una transfusión de sangre, ellos no lo permiten porque pues tu cuerpo es un santuario, ¿no? Y creo que no permiten ni siquiera el alcohol ni nada que te perturbe tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. Pero tú, o sea, ¿tú lo harías? O sea, claro que sí. Ahí se han enfrentado al mismo gobierno, o sea, cómo el gobierno se ha metido en esa condición de salvaguardar a una persona o un niño que está muriéndose por una condición de que no quieren hacer la transfusión de sangre. Y sus papás son testigos de Jehová. Ajá, porque el niño no es tal cual, ¿no? Pero los doctores, su objetivo es salvaguardar la vida de la gente. Sí. Entonces, o sea, se conflictúan con lo que es lo que la dogma de lo que están creyendo los papás. Entonces, o sea, un doctor dice, ok, yo tengo que salvar la vida de la niña. Y el papá dice, no, pero es que no le puedes hacer una transfusión de sangre. Entonces ahí crean un conflicto. Entonces ya tiene que entrar el gobierno y decir, o el Estado, o ¿cómo se llama? O la policía, o no sé, el juez, decir, ¿sabe qué? ¿Qué es primordial, no?
la vida de la niña. Pero imagínate cómo lleva ese proceso. Ya se murió la niña, tal vez. Ajá, o sea, imagínate el tiempo. Y es por cuestiones religiosas realmente. Yo había escuchado, creo que tampoco no pueden tomar alcohol. ¿O sí? No sé si estoy muy familiarizado con esa religión. Pero es algo como que no es que no sea de tu cuerpo. Sí, sí entiendo la posición teológica de los testigos de Jehová. De no recibir sangre de otras personas. Y no lo hacen por una cuestión área, ¿no? De que la pureza de la sangre. Sino de que la sangre representa también el alma de las personas. Entonces no conocen si le están dando sangre de un violador o de... Pero es muy extremista eso, ¿eh? Sí, eso, ¿no? Sí, pero es como poniéndome del lado de... Ajá. Del lado de ellos. Hay inclusive... Porque también hay errores dentro de la forma de actuar de los doctores occidentales. Y es que antes de la transfusión de sangre, hubo prácticas para en lugar de pasar sangre humana, se daba agua de mar, creo que era, no recuerdo bien el experimento, y tenía mejores resultados. Obviamente yo no soy doctor ni la persona indicada para decir ni ponerme del lado de los testigos de Jehová, pero pues yo sí recibiría sangre de cualquier otra persona en esas condiciones, ¿no? Pero pues es lo malo de los dogmas, ¿no? Negarte a otro tipo de curaciones. Pues es salvaguardar la vida, ¿no? Porque cuántas vidas no se han perdido por no recibir sangre de un judío o de un cristiano, porque también los musulmanes no aceptan sangre que no sean, ni médicos que no sean musulmanes. Ni siquiera comida. Entonces, ni siquiera comida que no sea... ¿Cómo se le llama la comida? La kolch. Sí, los judíos también son así. Y también hay católicos de ese estilo, ¿verdad? Sí, pues es el problema pero si es kolch. El estricmismo, no. Sí. Los kolch, sí. Yo decía kolch, como la cerveza que nos acabamos de... ¿Kolch? No, sí, yo decía kolch, no, pero es kolch. Sí, kosher. Kosher, es la kosher, ¿no? La comida kosher. Y de hecho, o sea, para ya dejar en paz a los católicos, el Estado judío tiene un problemón con los ultraortodoxos. Perdón, lo dije re mal. Ultraortodoxos. Porque dentro de esa rama del judaísmo, los hombres no trabajan. No trabajan, solo se dedican a leer a la Torá. Ok. Y a tener hijos. Y tener los hijos que Dios les traiga. No, que eso se parece mucho al cristianismo. A veces. Al catolicismo. Entonces, últimamente, en las estadísticas poblacionales del Estado judío, ha crecido de ser como el 2% de la población a ya estar el 30% de ellos. Están creciendo, porque ellos más o menos las familias son como de 15 a 7 personas. Ya están teniendo puestos de poder y esas personas no trabajan, la mujer sí trabaja y tiene que proveer los alimentos porque los hombres solo se dedican a leer la Torá, ni cuidan a los hijos, ni generan ingresos. Entonces el Estado judaico ya tiene problemas serios con los judíos ortodoxos. Oye, pero entonces en ese punto, hablando occidentalmente, ¿es ultrafeminismo ahí o qué? O digo, ultramachismo tal vez, ultrafeminismo, no sé cómo verlo, porque acá es de que no, pues los hombres tienen que proveer todo y la mujer tiene que hacer caso, pero acá no. Okay, bueno, acá la mujer se tiene que hacer cargo, pero no creo que es un ultramachismo, ¿no? Tal vez ahí. Es que es lo que les mencionaba de que pues o ni nos metemos en esos temas porque está complicado. El catolicismo, el judaísmo y el islamismo están cortados con la misma vara. O sea, tienes tanto poder que dices, yo no quiero trabajar y que me mantengan, ¿no? O yo quiero trabajar y tomar todas las decisiones, ¿no? Ajá. Ok. O sea, del mundo occidental, quienes más
han generado una ruptura en ese sentido más igualitario, pues son los celtas. Que también otra vez con la serie de Vikingos, pues había un poquito de igualdad, ¿no? De igualdad, ¿no? Estaban las valquirias y podían tomar accesos, puestos de poder. Y los roles cambiaban a veces de que no estaban definidos al sexo los roles. Ok. Órale. Momentáneamente, ¿no? No, hombre, nos podemos extender es que el muchísimo. machismo también es un... Bueno, ya nos vamos a otro tema, ¿no? Regresando a los testigos de Jehová. Uy. Sus profecías fallidas. Ellos creían en el fin del mundo. Ellos, por ejemplo, tienen fechas importantes como en 1914 que se iba a acabar el mundo y no se acabó. Y luego siguió en el 1918, 4 años después no se acabó. Después dijeron, no, ok, más adelante diría. Más adelante. 1925, nada. Y lo dijeron, 1975, nada. Y ya, porque dijeron, no, pues ahí viene. Todavía no sabemos cuándo, pero ahí viene. O sea, no dijeron ni dos. Ya dijeron, ya mejor la dejamos de estar diciendo, ¿no? Okay. Las dos primeras fechas le podían atinar más, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial. En el 74, pues la guerra nuclear está quizás más cerca. Dijeron, ¿no? Pero bueno, pues no se acabó. Yo pienso que llegó un señor del futuro y cambió totalmente estornudó y ya cambió. Dijo, oigan, siempre no. Y pues también en esta religión tienes que entregar todo. O sea, ya así como tu pago o como tu... ¿Cómo se puede decir? Tu diezmo. Tu diezmo. Sí, un pago realmente por estar en esa religión, ¿no? Tu castigo, no tu castigo. Membresía. Tu membresía, ándale. De los que son, no alcanzo a entender de qué religión son los que están así y son Goku, que hacen un Kamehameha y... ¿Goku? Y tumban a la gente, no sé, y recibe el poder de Dios y luego la gente se vuelve loca, no sé qué religión, son una religión así como muy extremista. Pues son 4200. No sé ya sé cuáles dices, no son una religión en sí, sino que son como movimientos. Se han dado mucho en Brasil, en Estados Unidos. Los podemos llamar protestantes porque los protestantes son un chingo, ¿no? También. Y son cristianos, sin ofender, sino que son variantes del catolicismo, ¿no? Obviamente. Y del cristianismo. Y se da como mucho para de sufrir y que hacen como estas escenificaciones de posesiones. Oye, sí, de gente que no camina y los levantan a caminar. ¿Qué usted cree que puede caminar? Exactamente, ¿no? Y hasta está la entonación brasileña, ¿no? Porque Bolsonaro es representante de todos estos movimientos de para de sufrir. ¡Para de sufrir! Hablaste como argentino, che. Pues no sé, a lo mejor estás allá. Bueno, ya. Creo que ya nos seguimos extendiendo demasiado. Ok, por último, La Luz del Mundo. Esta fue fundada en Guadalajara, México, el 6 de abril de 1926 por Eusebio Joaquín González. Fue dirigida por Samuel Joaquín Flores, hijo del fundador. Lo que no entiendo, tuvo 3 hijos, o sea, tuvo descendencia, pero cambió los apellidos. O sea, yo pensaba que era González, pero lo cambió a Flores, hijo del fundador, que desde 1964 hasta su muerte en 2014, cuando ya sucedió su hijo Nason Joaquín García. O sea, no son hijos, o sea, no entiendo por qué no son hijos todos González. Fue González, Flores y García. No sé por qué los cambiaron el apellido. Porque todos fueron de esposas diferentes. Pero esposos, yo pensaba que eran hijos de hombres. O sea, esposas. No, yo pensaba que ahí... Pero es que el primer apellido es esposo. Pero es que ese hombre tuvo tantos descendientes. Tantos. Pero sigue siendo, tantos. Y sigue teniendo tantos. Que no le quiso dar el apellido. El apellido. Ok. Ahí viene. Es lo que quería llegar. Ok. Este es... Joaquín Flores, hijo del fundador desde 1964 hasta su muerte en 2014, cuando sucedió a Nason Joaquín García.
que hoy está preso en Estados Unidos. Está preso en Estados Unidos. Esta es considerada una religión, o una iglesia del PRI. ¿Tú conocías algo? Sí. De entrada, la arquitectura que ellos hicieron ahí en Guadalajara está poca madre. Sí, vamos a hablar de eso ahorita. Tengo todos los datos. También tienen que donar mucha su riqueza, no toda, pero sí mucha su riqueza a la religión. Y está bien interesante porque él te habla que la religión del capitalismo, porque también el capitalismo tiene una religión y se llama el dinero. O sea, el dios del capitalismo es el dinero. Cuando iban a arrestar a este hombre en Estados Unidos y se llevó el juicio, él pagó la fianza condicional con plata, porque hasta el sistema judicial de Estados Unidos tiene una barrita así como la cerveza artesanal donde se llena, y ya que la llenas sales libre. Y él sí la pudo llenar. Es una de las personas más ricas del mundo. La justicia en los sistemas capitalistas, pues. Claro, que tiene más. No existe para los ricos. Para los ricos. Esta iglesia fue registrada en la Secretaría de Gobernación en este país, en México, con la clave SGAR7. El edificio es una estructura piramidal. Se construyó entre 1983 y 1991, casi 10 años. ¿Cómo se construyó esta iglesia? Con los aportes de manos de obras y económicos de sus propios miembros. O sea que salió súper baratísima. O sea, es demasiado barato lo que salió. Claro, este güey aprendió muy bien de los egipcios. Hizo sus propios esclavos de la misma gente. Y costó un total de $50 millones la iglesia. 50 millones de dólares. Es un edificio más alto de la ciudad de Guadalajara, que él quería que fuera más grande que la propia Catedral de Guadalajara. Y es más grande, la iglesia más grande de Latinoamérica. Mi George, tú que eres y has vivido todo el tiempo en Guadalajara, ¿has visto esta edificación? Claro, se ve siempre. No, pues yo nunca he ido. Bueno, más bien nunca he sabido. Sí la has visto, pero no la has identificado. No la has identificado, okay. Es correcto. Esa arquitectura que tiene el Templo de la Luz del Mundo, la puedes ver cuando vas a la salida Tonalá. Siempre se ve. Y es hermosa, o sea, realmente es muy, muy bonita. Es como una flama blanca. Dicen que hay muchas latas de cerveza juntas. Y no solo es el edificio, sino que todo el barrio, el contorno es de la luz del mundo. Y todas las casas están similares. Y con Aristóteles, el gobernador pasado, sí, hubo un trato de que la avenida principal, nunca los carros le dieron la espalda al templo. Sí, o sea, esa iglesia está en una glorieta. Okay. Colindan como 9 avenidas, creo. Ajá. Vale. Wow. Pues obviamente el PRI dijo, a ver cuántos votos son. No, pues son más de 200,000 feligreses. Y si yo les digo, votan todos rojo, todos votan rojo, güey. 200,000 votos, perro. Ay, vele. No, pues nadie le da la espalda al templo. ¿Sabes? Y se hizo. Y otra vez se junta el Estado con la religión. Y son uno solo. Wow. Esta iglesia tiene 83 metros de altura. Nomás para hacer una comparativa. El Estadio Azteca tiene 1,200 toneladas de acero. 1,200 toneladas. Esta iglesia tiene 5,000 toneladas. Son 5 veces el estadio. Esta puede 4 veces y tantos. Ajá, esta puede albergar hasta 14,000 personas y tiene pasadizos subterráneos. ¿En serio? ¿Tiene más gente que es que sí la has visto? Sí la has visto, cuando pasas sí la ves. Bueno, es que nunca me he puesto atención, pues. Está poca madre. Sí, está muy chingona. Tiene pasadizos secretos, pues por ahí que los líderes pasaran por debajo y no se vieran.
comunican toda la ciudad, me imagino. Parte de la ciudad, es que ese... A lo católico. Ajá. Pues sí, a lo tal cual. Fíjense, el 14 de agosto se celebra la Cena Santa, o sea, pero en la misma fecha del cumpleaños de Eusebio Joaquín González, el fundador. Mira, 14 de agosto es cumpleaños de mi carnal, que le mando un saludos al Pony. Vale, pues ya sabes. El 14 de agosto, mira, ¿ves? La misma. Y es el día de La Bartolito, dicen, el Bartolo. Y pues hablando de eso, de lo que es el hijo de Nason, bueno, más bien el Nason, el hijo, el 4 de junio de 2019 fue detenido por Estados Unidos acusado por abuso sexual infantil, tráfico de personas, pornografía infantil y otros delitos. O sea, son las personas más ricas, pero... Wow. Y lo rasparon, o sea, a propósito, el estado de las libertades que es Estados Unidos, recomillado libertades. Porque cuántas veces no ha pasado este tipo de abusos en la Iglesia Católica, ¿no? Impunemente. Pero sí está bien grueso lo de la luz del mundo, ¿no? Porque si tú sueñas con el líder, te toca que te acuestes con él. Uf. Y las nupcias o las parejas que se van a casar tienen que pasar primero por la aprobación de él. Y supongamos que hay como 1500 nupcias y de esas 15 le llaman la atención al líder, pues esas 15 tienen que acostarse primero con él. Wow. Y esas cosas también se daban en la antigüedad en la Iglesia Católica, ¿no? Tampoco reinventó el cero, ¿no? Ya se daban. No, hombre, pues sí está bastante polémico. Polémico. Yo pienso que hay demasiadas religiones que podemos hablar, de los masones, podemos hablar de los cristianos, podemos hablar de lo que sea. Hay mucha gente muy mala, ¿no? Pero lo que vamos, o sea, somos malos, somos buenas personas haciendo cosas malas o malas personas haciendo cosas buenas. Cada quien plantease esa pregunta. Ajá. Creo que todos somos humanos, cometemos errores, pero ya no estoy tan no se casen con uno o con otro, o sea, no es blanco o es negro, o sea, tienen que discernir y tienen que separar que hay cosas diferentes, hay rojo, hay azul, hay verde, hay diferentes colores o hay diferentes cosas o cuestiones para poder nosotros elegir y también discernir. Yo me quedo con una de las máximas de Montesquieu, que es un filósofo político, y dijo: el poder absoluto corrompe absolutamente. Wow. Dale. Muy pues cierto, sí. Muy cierto. Y pues con esa frase nos quedamos. Ya terminamos este podcast. Antes de esto, así, nada más yo digo, terminamos. Mi postura ha cambiado un poquito. Y nada más digo, creía yo que la mayoría de las religiones trataban, no, también puede ser, pero la mayoría de las religiones tratan de que el humano esté de la mejor manera, pero ya no creo que tantas. Segunda frase matona del día, de la noche de hoy. Y sale en la momia, no me acuerdo si es en la 2 o en la 3. Y cuando estaban matando las momias, llegan volando en el avioncito, en la avioneta de la Primera Guerra Mundial, esas de doble hélice. Uh-huh. Salía el egipcio que le ayudaba al occidental a partir la madre a todas las momias. Le dijo una frase bien chingona que me la memoricé. Y decía que las religiones separan a la humanidad, pero la fe las une. La fe es otra cosa. Wow. Okay. Ahora sí, nos quedamos con esa frase. Y pues muchas gracias, George, por estar otra vez con nosotros. Otra vez. Es un placer para nosotros. Yo lo digo otra vez, me duele la cabeza porque tienes un montonal de como para estar aquí todo el tiempo. Sí, para compartir tus experiencias, tu conocimiento. Gracias. Muchas gracias. También yo he aprendido demasiado. Y pues vamos creciendo también este podcast. Tal vez a mucha gente, tal vez aburrido, polémico, divertido. No lo sé. No lo sabemos. Escríbanos, díganos qué les pareció, pero es unos temas bastante interesantes y polémicos
que yo creo que todos deberíamos de saber y de pensar realmente, porque realmente, por ejemplo, a mí George me ha dejado pensando demasiado y cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Y cuestionándonos realmente de qué somos, a dónde vamos y quiénes queremos ser, ¿no? Sí, no, porque recordemos que hizo Jesús cuando las personas que decían hablar por Dios les hizo, ¿no? Cuando vio a los mercaderes fuera de la casa de Dios vendiendo piezas, les tiró todo el changarro, ¿no? Sí. ¿Y qué ha pasado con la iglesia que construyó Pedro, no? Hay que pensar mucho en eso. O sea, Exactamente, pensar. Bueno, pensar ya estamos pensando, pero... Jesús era un librepensador, ¿no? Y creo que ese es el mensaje más fuerte y el amor que él transmitió, ¿no? Y creo que todos los profetas que ha habido de diversas religiones tienen muchísimo que enseñarnos. Más de lo que la Chela o lo que yo o que Luis, que Edgar nos puedan enseñar. Y simplemente es dudar de todos, ¿no? Y de reconstruir lo que uno quiere. Yo creo que me quedo yo con la reflexión de que, bueno, tú crees lo que tú quieras creer. ¿Qué es lo que tú crees? Mira, ¿Qué crees lo que tú crees? Bueno, sí, o sea, ya cada quien tiene que tener esa pregunta. Y es de que si lo que yo creo está bien, pero tienes que ser reflectivo en este punto, ¿no? Si realmente lo que yo estoy creyendo está bien o no está bien. Y qué es a donde yo quiero ir, o sea, y pues bueno, suena muy cliché, pero ser buenas personas creo que es a donde nos lleva, pero creo que más que ser buenas personas es ser personas críticas y saber y investigar, estudiar qué es lo que realmente está bien para ti. Uh-huh. Y a dónde quieres tú ir, creo que es el camino que tienes que llegar, ¿no? Yo diría que no cuestiones tu fe. Cuestiona a las personas, duda en las personas. La fe es innegable, la verdad. O sea, sí, ataca las ideas, o sea, no ataques sectas, no ataques religiones, si tú tienes tu fe muy fuerte y es lo que realmente a ti te hace bien, síguela y ve a lo mejor bajo tus creencias lo que tú está bien, pero siempre cuestiona. Sí, porque o sea, en mi experiencia propia, cuando empecé a leer el Corán, creo que es de los escritos más poéticos y más hermosos que la humanidad ha construido de una ética, una de la moral. O sea, muchas veces, a veces cuando nos lo pintan como que el mundo islámico es antagónico del mundo occidental, no es así. O sea, hasta históricamente España fue construida casi por el mundo musulmán. Y nosotros somos mestizos de los españoles. Y los españoles son mestizos del mundo árabe. Combinación enorme. Somos lo que llamaba... no me acuerdo el nombre. Qué triste. Pero somos la raza cósmica. O sea, somos la última mezcla de las especies. Sino que tenemos la capacidad de reflexionar de todas las especies porque en nuestro ADN están todas las especies. Y tenemos a través de internet la capacidad de poder interpretar todo el bagaje teológico y cultural que nos han legado el confucianismo, el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo. Que está en la palma de la mano, ¿no? Todo. El satanismo, porque inclusive eso, nuestras cosmovisiones ancestrales indígenas, y podemos decidir qué nos gusta de cada cosa. Exactamente. Porque somos una mezcla de todo. Libre albedrío. Podría ser. Sí, así. Y podrías darte cuenta que no te es ajeno lo que hacen los huicholes, no te es ajeno lo que hicieron los mexicas, no te es ajeno lo que hacen los musulmanes. Y aprender, o sea, no es que tanto ajeno, sino aprender de ellos lo que están haciendo. Exactamente. Hasta una hierbita, lo que decía Tostado, ¿no? O sea, una hierbita que te pusiste aprender, ¿no? y dices, jamás yo hubiera pensado que esta hierbita me hubiera funcionado para eso, pero son conocimientos ancestrales, o sea, que trascienden. Exactamente, a eso. Y
muchas iglesias, lo que no me gusta de las iglesias a mí en lo personal es que terminan con todo eso porque sus creencias dicen, no, está mal. Y terminan, dicen, no, ¿sabes qué? Esto está mal, pum, y lo tiran a la basura. Y tienen tanto concepto, tanta información muy poderosa. Yo pienso que no estaríamos así ahorita. O sea, tantas enfermedades. Porque el punto es como romper con la ibris del punto cero. O sea, no quiero transfusiones de sangre, negando toda la ciencia, ¿no? No quiero que ningún doctor musulmán me toque, ¿no? Negando todo el conocimiento musulmán. No creo en la madre tierra o la madre naturaleza, negando toda la cosmovisión indígena, ancestral, ¿no? Y no se trata de eso, o sea, se trata de ser libres y como jazzistas otra vez, diciendo, hay conocimiento dentro del mundo ancestral indígena mexicano. Hay una profundidad mucho más fuerte del maíz o lo que representa el maíz para nosotros, ¿no? Y no que lo comemos siempre a diario, casi en todo, sino que para los mundos ancestrales de nosotros, de los indígenas y también de los mestizos, pues representa el nacimiento de la humanidad, el maíz. Y el maíz es de las primeras plantas que se domesticaron, o sea, que se hicieron como el proceso de selección artificial humana, porque el maíz era casi como zacate. Hay a veces unas partecitas del zacate que tienen como bolitas. Y se empezaron a seleccionar las que tienen las bolitas más grandes. Y más las más grandes y las más grandes. Hasta que se formó casi el maíz. La mazorca, ¿no? Y se formó por selección artificial. O sea, fue casi que presencia indígena. O sea, y es interesante porque hay puntos de conversión como la misma alquimia, ¿no? Es el punto de conversión entre el mundo mágico y el mundo científico, de que si hay un punto en común, como lo fue el Papa Silvestre, o sea, si hay un punto común que ayuda a entender una nueva etapa de la humanidad. Y eso no importa si viene del musulmán, del testigo de Jehová, de quien venga. Sí. Hay que tratar de construir un mundo entre todos. Porque cuando vengan los extraterrestres, que hablamos un poquito de eso, la humanidad va a tener que entender que necesitamos una representación global de toda la humanidad. Y que somos uno como especie, ¿no? Ya no somos ni Estados Unidos, ni México, o sea, somos la Tierra. Somos el mundo, somos los humanos. ¿No? Y eso ya Hitler o Benito Mussolini o los católicos o los testigos de Jehová o quien caiga. ¿Vamos a ser uno solo? Pues no, somos todos. Y vamos todos en el mismo barco. Y estamos dentro de la misma tierra. Ajá, y si vamos a pelear, tenemos que pelear todos. O si vamos a doblegarnos, o vamos a doblegar todos. Ya no va a haber fronteras. Y no necesitamos otra vez como el enemigo común, ¿no? O el miedo a un enemigo exterior. ¿Qué podría ser? Pues que sería lo más fácil, ¿no? Para un estado global. De alguna forma han mentido la idea. Pero Hollywood. Sí, bueno, de Hollywood. ¿Lo necesitamos o hay que darnos cuenta de que la fe nos une? Pues bueno, puede ser. La fe en la humanidad. Mira, vamos a plantear algo así rápido desde que sí llegan los Algo rápido, extraterrestres. Llegan así, en putiza. Llegan en chinga. Extraterrestres dicen, queremos invadir la Tierra. Y dicen, bueno, necesitamos la tecnología de China, necesitamos el poderío de Estados Unidos. Bueno, te vas a tener que unir. Pero bueno. Yo pienso que nos ven así de que... ¿Cómo vamos a invadir a estos güeyes? Es como las hormigas, cuando ves a las hormigas, ¿cómo las voy a invadir? ¿Qué les voy a decir? Pues no sé, no lo sabemos. O sea, les puedo destruir, les puedo echar gasolina, les puedo echar tiner, les puedo echar cualquier cosa. Aún no lo sabemos. Pero pues ellos, yo pienso que nos ven así, ¿no? Nos cómo trabajan, está bien. No lo sabemos. Sí, aún no lo sabemos. Pues, o sea, si hay una especie interplanetaria y que tiene unas capacidades de viajar a través del tiempo que nosotros no, pues sí nos va a ver como hormigas, ¿no? Ay, mira, claro. Mira qué bonitos, están haciendo... Están peleando entre ellos. Están haciendo su ramadán, mira qué bonitos.
Mira, se pelean entre los mismos de la especie, Entre rojos y negros, ¿sabes? Las hormigas rojas y negras se están peleando. Piensan que las hormigas negras y las blancas son distintas, pero son hormigas. Exactamente. Hay que dejar otro podcast ya para para hablar de los extraterrestres. El día de hoy. Les recordamos dónde nos pueden encontrar. Estamos en Facebook como palabras clave. ¿No? Saludos. Estamos en Facebook como Cerveza para la Cabeza, Instagram, Twitter y TikTok, ¿no? Ajá. Bueno, Twitter estamos como cerveza-para. Y nos pueden ver en YouTube como Cerveza para la Cabeza. Y nos escuchan en Speaker como Cerveza para la Cabeza. En Spotify también como Cerveza para la Cabeza. Google Podcast, Amazon Podcast y creo que ya. Apple Podcast. Oigan, ¿y por qué le pusieron Cerveza para la Cabeza? Mira, nació nada más de una idea así rápida. No sabíamos cómo iba a nacer el podcast. Como la invasión extraterrestre. Sí, yo iba manejando un día y yo dije, necesito una frase o un título que sea muy fácil para las personas, ¿no? Entonces, obviamente queríamos hablar de cerveza y obviamente también queríamos hablar sobre temas. De principio eran muchos temas técnicos de cerveza. Yo dije, pues necesitamos cerveza para la cabeza. Y ahí nació, así, llegaron de a la un política punto. y la religión. No, pues sí, y realmente sigue siendo para la cabeza. Esto es lo que lleva la cerveza para la cabeza, Todo podemos relacionar con cerveza. Todo. Sí, entonces embarca todos los temas que hemos llevado. Pues muchas gracias. Y pues muchas gracias, George, de nuevo. Muchísimas gracias. Segundo episodio de este gran podcast. Segunda parte. Segunda parte de este gran podcast. Entonces, híjole. A ver cómo nos va. Es nuestra primera vez que hacemos esto. Entonces, coméntenos, díganos. Denle like, denle dislike. Y espero que no sea un tema como tan controversial o tan polémico. Simplemente estuvimos hablando pues algo un poco más general, ¿no? Y compartan, o sea, permítanse reflexionar, ¿no? Lean. Cultívense, más que nada. Entonces, pues nos estamos viendo en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Nos vemos. Ya no tengo chela, pero pues hasta luego. No puedes. No puedes. ¡Ah! Error. No, mira, tiene un charquito. Okay, tiene un charquito. Tiene un charquito ahí. Pues tómatelo. A ver. Ya dijiste. Ya, ahora sí. Ahora sí. Chinga, ya no tengo cerveza. Denme más cerveza. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Oye, pero ¿no se pueden que es de mala suerte? Por eso. No. Pero ahí estaba el charquito. Ya, sí, no fue de mala suerte. Pero Luis, ¿eran babas o era cerveza? No, era cerveza. Sí, Sí lo vi. Sí. No fue de mala suerte. Hasta luego. Bye.